buenas, me llamo Richard y trabajo en una de las instalaciones de Fundación Deportiva de Valencia. Mi empresa es Campus Sport y en el vídeo de hoy haremos unos ejercicios de sentadillas, ¿vale? Y lo iremos combinando con un ejercicio de pies-espalda, ¿vale? Estilo de natación, pies-espalda. Para hacer el estilo de pies-espalda de natación, necesitaremos una toalla, una esterilla para poner en el suelo, tumbarnos y a partir de ahí mover los pies, ¿vale? Van a ser muy sencillos ejercicios que vamos a hacer hoy. Repito, haremos un ejercicio de sentadillas y luego un ejercicio de pies-espalda. Repetimos otra vez, sentadillas, pies-espalda y luego vamos a repetir otra vez más. Así que haremos 3 repeticiones de cada ejercicio, tanto sentadillas como pies-espalda, ¿vale? En pies-espalda, aparte de hacer el ejercicio de estilo, ¿vale? Ejercitaremos también la abdominal, ¿vale? Al mismo tiempo, en la posición que estaremos. Así que, nada, antes de empezar, os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo, que es una encuesta para que evaluéis. Y nada, si Fundación Deportiva de Valencia puede, pues, gracias a vuestro apoyo y a vuestras encuestas, podrá saber si los vídeos pues están siendo de ayuda o hay que hacer algún ejercicio o cosas así, ¿vale? Para ir mejorando la calidad de los vídeos y por supuesto que estéis contentos y contentas con el resultado de estos vídeos y tanto de los ejercicios, ¿vale? Que estamos haciendo en los vídeos. Entiendo que sean ejercicios muy prácticos, muy básicos y fácil de realizar, ¿vale? Así que nada, dejaré el enlace en la descripción. Nada, es una encuesta de unas 10 preguntitas más o menos, tal vez un minuto y medio en hacerlo. Y así Fundación Deportiva, pues nada, si tenemos que cambiar algún método para crear nuevos vídeos, pues mejor. Y nada, dicho esto, lo que tenéis que hacer es quedaros en casa, ¿vale? Ya nos están dejando salir, tenemos más libertad, cada uno tiene su horario, hay que cumplirlo, ¿vale? Es muy importante cumplir el horario que nos han marcado, ¿vale? Para que no haya aglomeraciones de gente, ¿vale? Y nada, mientras no estés en la calle, pues quédate en casa y haz ejercicio en casa, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar. Como siempre hacemos un pequeño calentamiento, como no vamos a hacer mucho ejercicio, ¿vale? Pues estar 5 o 6 minutos estirando y calentando. Incluso 10 minutos, pues bien, no vamos a estar 10 minutos, estaremos menos, como os he dicho no vamos a hacer mucho ejercicio. En el caso de que hiciesen mucho ejercicio, muy intenso, de 1 hora, hora y media, es aconsejable estar sobre unos 15-20 minutos estirando, calentando tranquilamente, antes y después de cada sesión de ejercicios, ¿vale? Da igual lo que sea, todo depende de la intensidad que tú vayas a hacer, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer un pequeño calentamiento, ¿vale? Corremos en el sitio, tranquilamente, muy bien. Seguimos a un lado y al otro. Adelante y atrás, los pies, muy bien. Cruzamos los pies. Muy bien, vamos cruzando. Eso es. Para los pies juntos, adelante y atrás. 1, 2, 1, 2. Muy bien. Rodillas arriba. Y talones al culo. Muy bien. Ahora vamos cruzando los brazos. Despacito siempre. Muy bien, cruzamos. Movimientos circulares hacia adelante. Muy bien, atrás. Cojo el brazo y me lo paso por detrás de la cabeza. Cambio de brazo. Muy bien. Vamos cambiando, alternando un bracito y el otro. Muy bien. Me cojo y estiro un brazo.
Muy bien. Cambio. Muevo la cabeza atrás y adelante, despacito. Atrás y adelante. Un lado y al otro. Mira a un lado y mira al otro. Muevo la cintura. Unas cuantas en una dirección y luego cambio de dirección. Muy bien. Eso es. Pies juntos y nos tocamos los dedos o el suelo, lo que queráis. Y me estiro atrás, ¿vale? 1, 2, poco a poco hay que ir bajando más. 3, primero los dedos, luego el suelo con los dedos y luego intentar poner la palma de la mano en el suelo. Muy bien. Atrás. Muy bien. Me cojo de las rodillas y flexiono intentando poner la planta del pie en el suelo. ¿Vale? No hay que ponerse de puntillas. Intentar bajar, que la planta esté en el suelo. ¿Vale? Si se levanta 1 centímetro o menos, milímetros, no pasa nada. Ahí, flexionamos. Ahora movimientos circulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio, sentido 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Estiro una pierna, flexiono la otra y bajo la pierna que tengo estirada. Aguanta ahí unos segunditos. Muy bien. Eso es. Cambio de pierna, estiro la otra, flexiono la otra y bajo la pierna estirada. Aguanta ahí, muy bien. Eso es. Vale. Sigo con las piernas abiertas y me toco mano contraria, pie contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Giro la cadera y el tronco. Despacito, muy bien. Aguanta ahí. Eso es. Ahora reboto. Un rebote. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Sigo con las piernas abiertas. Tiro el cuerpo atrás. Y abajo. 1 y 2. Atrás. 1 y 2. Atrás, muy bien. 1 y 2. Ahora doy vueltas, tocando siempre el suelo. 1, 2, 3. Cambio de sentido. 1, 2, 3. Muy bien. Aguanta ahí un poquito. Las piernas abiertas y tiro el culo atrás. ¿Veis? En esta posición. La espalda recta, el cuerpo recto. ¿Vale? El culo atrás. Y hay que bajar el culo. ¿Vale? Tenemos que notar aquí. Como se estira este lado de aquí. Muy bien, aguanto ahí. Muy bien. Nada. Muy bien, ya hemos terminado el calentamiento. Ahora vamos a empezar con los ejercicios de sentadillas. ¿Vale? Haremos un ejercicio de sentadillas. Colocaremos la toalla de la esterilla y haremos pies-espalda. Sentadillas, haremos 20 repeticiones. ¿Vale? Sencillas. Colocamos bien. ¿Vale? Como así. Hay que bajar todo lo que podamos, ¿vale? Intentar poner la espalda recta, para eso hay que mirar al frente, ¿vale? Miramos al frente, ¿vale? Hacemos 20 repeticiones, bajando el culo hasta donde podamos. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Descansamos 20 segunditos. Como digo siempre, estar entre ejercicio y ejercicio, ¿vale? Que es dosificar siempre. Colocaremos la toalla o la esterilla, lo que tengáis, ¿vale? Y el siguiente ejercicio será este. Muy sencillo también. Y aparte haremos abdominales también. ¿Vale? Nos tomaremos la esterilla, ¿vale? Y haremos este ejercicio, ¿vale? Como si estuviéramos nadando de espaldas, ¿vale? El empeine estirado siempre. Y no hay que poner la pierna estática. Hay que doblar la rodilla también, ¿vale? Doblar la rodilla y el empeine que esté un poquito suelto. Suelto, ¿vale? Ligeramente suelto, no estático. No en tensión, ¿vale? Y no solamente movimiento de rodilla, ¿vale? De cadera también. Empieza de aquí arriba, por toda la pierna el movimiento, ¿vale? ¿Veis? Como yo dejamos un poquito el pie muerto, ¿vale? ¿Preparadas? Os podéis poner así o así, como queráis. Haremos 20 también. Yo contaré. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien, arriba. Damos esto un poquito. Muy bien. Descansamos, ¿ves? Son muy sencillos los ejercicios, muy básicos, muy prácticos, ¿vale? Y se nota que estamos haciendo ejercicio. También porque hace calor y sudamos más. Siguientes sentadillas que hemos hecho estas, ¿vale? La siguiente será, nos pondremos la mano en la cintura y hacia adelante. 1, 2, ¿vale? Haremos 20 también, la espalda recta. Para eso hay que mirar al frente siempre, ¿vale? ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! 1, sin llegar a tocar la rodilla en el suelo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Volvemos con el siguiente ejercicio. Pies, espalda otra vez. Nos tumbamos. Arriba. ¿Vale? ¿Preparadas? ¿Listas? No hay que tocar el suelo, ¿vale? Dando golpes. Los pies siempre levitando en el aire. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien, arriba, que nos queda una de sentadillas y una de pies espalda. Muy bien. Descansamos 20 segunditos y volvemos a empezar. Muy bien. Vamos a hacer las sentadillas que hemos hecho al principio, ¿vale? Pero ahora dando un rebote, ¿vale? Haremos esto. 1, 2, ¿vale? 1, 2, rebotamos y arriba, ¿vale? Sin hacernos daño.
¿Preparados? ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Descansamos. Colocamos la toalla. La habéis quitado. ¿Vale? Con la cerilla. Seguimos. Último ejercicio. Nos volvemos a tumbar. Boca arriba. Oh, ahí, muy bien. ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¿Listos? Igual, ¿eh? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Veis cómo toda la pierna y la rodilla? 8, 9. El empeine suelto y estirado. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Muy bien, chicas y chicos. ¿Habéis fijado en los pies de espalda? Son patadas rápidas, ¿vale? Sin llegar a flexionar del todo la rodilla, dejando el empeine estirado y ligeramente suelto, ¿vale? Haciendo fuerza, haciendo resistencia, pero que esté suelto el pie, ¿vale? No hay que estar muy tenso ni estático. Y hay que intentar mover desde la cadera, ¿vale? Desde la cadera, no solo la rodilla, ¿vale? Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de mucha utilidad. El vídeo son vídeos prácticos, sencillos de hacer, que se tienen que hacer en seco y luego en la piscina pues practicar pies espalda, pies de crawl, ¿vale? Muy importante siempre practicarlo en seco. Si en piscina ves que no te sale muy bien, pues a veces practicándolo en seco verás dónde estás fallando y dónde puedes corregir más, ¿vale? Así que nada, espero que os haya ayudado este vídeo. Nada, como os he dicho antes, dejaré un enlace en la descripción del vídeo, que es una encuesta, para que podáis evaluar y nada, a partir de ahí, si Fundación Deportiva de Valencia tiene que hacer algunos cambios respecto a la metodología o a la manera que estamos haciendo los vídeos para cambiar cosas, para que os ayudemos un poquito más en vuestro día a día, ¿vale? En vuestros ejercicios, pues nada, encantado. Así que nada, os dejáis el enlace y así evaluáis. Y nada, de terminar, lo que digo siempre, antes de terminar, quédate en casa, ¿vale? Porque quedándote en casa ayudará muchísimo. Que nos dejan salir a la calle, tenemos horarios, hay que cumplirlos, ¿vale? Cada uno que salga su horario y que sea muy estricto en eso, hay que cumplirlo. Salimos todos los días, por la mañana, tarde, noche, ¿vale? Ahora no nos podemos quejar tanto, ¿vale? Poco a poco estamos saliendo de esta crisis y nada, 2 puntos, al final seguro que todo irá bien. Así que nada, quédate en casa, ha sido un placer y que tengáis una agradable semana y nada, hasta el próximo vídeo.